La colgada del convento. En el centro de la ciudad hay un convento de monjas, de donde vienen muchísimas historias escalofriantes por parte de las mismas, o por los visitantes de ahí. Una mañana mi prima y yo, decidimos llevar algunas cosas al convento y platicar con las madres de ese lugar. Nos recibieron con mucho gusto, era un día domingo. Nos ofrecieron un café y como las monjas de ese lugar ya son muy mayores las ayudamos a servirlo. Platicamos con algunas de ellas, nos contaban lo que hacían todos los días y lo felices que estaban de servir a Dios. Como a las 3 de la tarde nos íbamos a ir, pero nos pidieron quedarnos más tiempo, normalmente no tenían muchas visitas y nos decían que eso les alimentaba el alma. Nos dio pesar escuchar aquello y decidimos pasar más tiempo con ellas. Un par de personas que habían ido a visitarlas ya se estaban yendo. Conocimos a la hermana Socorro, quien nos llevó al jardín y platicó con nosotros. Al contrario de las otras monjas, ella nos dijo que jamás había querido estar en ese lugar. Nos contó que a los 16 años conoció a un chico, muy lindo en esos tiempos y que se enamoró profundamente de él, pero que sus padres no le permitían tener novio, así que anduvieron a escondidas. Era muy feliz con él, se mandaban cartas, se veían en el parque después de la escuela, y comían helado. Pero un día que su padre iba pasando por ahí, lo sorprendió, y se molestó tanto que se la llevó. Y sus padres decidieron meterla al convento de monjas. Ella se rehusó, pero fue en vano. La verdad es que su historia era muy triste y nos conmovió mucho, pero después nos contó cosas muy aterradoras sobre aquel lugar. Nos dijo que cuando era joven, todas las chicas dormían en una misma habitación y que se llevaban muy bien. Una noche de diciembre de hace muchos años, mientras todas dormían, dice que un fuerte sonido la despertó, era algo que había caído del techo, por el sonido, parecía ser algo muy pesado. No abrió los ojos, pues estaba muy cansada, pero se quedó alerta a aquel sonido. De repente escuchó algo que se arrastraba bajo su cama y el miedo se apoderó de su cuerpo, se quedó inmóvil y rezó, pero no tuvo resultado, al contrario, sintió que algo se subía en ella. Al abrir los ojos, vio a una horrible mujer, sin ojos. Y cuando se dio cuenta solo era su cabeza, no tenía extremidades. Quería gritar, pero el sueño le ganó y se quedó dormida. Después de aquel acontecimiento, dice que sufrió de dolores de cabeza muy fuertes, así como de huesos. Años más tarde, llegaron más chicas para formarse como monjas, todas se llevaban muy bien, pero había una en particular que actuaba de manera rara. Lloraba todas las noches y era muy rebelde, decía que odiaba estar ahí. Nadie le hacía caso, hasta que una noche sucedió lo peor. Una de las madres había escuchado algo raro afuera, y cuando salió a ver, se dio cuenta de algo horrible. La chica estaba colgada del árbol más grande. Llamaron al doctor más cercano, pero ya no se podía hacer nada, estaba muerta. Todas las chicas salieron cuando escucharon los gritos de la madre, por lo tanto, todas vieron aquella espantosa escena. Tenía apenas 17 años y sus padres la privaron de sus sueños y libertad, metiéndola a ese convento, así que la mejor opción para ella fue esa. En ese punto mi prima y yo ya estábamos con los pelos de punta, iban a dar las 6 de la tarde, así que le dijimos que teníamos que irnos, pero nos pidió quedarnos otro rato, dijo que tenía mucho que no platicaba así con alguien, que se sentía muy bien con nuestra presencia. Nos quedamos otro rato y nos preguntó si alguna vez habíamos tenido alguna experiencia paranormal, pero le dijimos que no. Dijo que en el convento habían pasado muchas cosas y que lo paranormal era común ahí. A pesar de que Dios debería estar presente en ese lugar, a veces el mal se hacía presente. Llegó otra monja a sentarse con nosotros, llamada Luz, quien nos contó que ella no presenció lo del suicidio en esos años, porque había llegado después, pero sí tuvo una experiencia que recordaba siempre. Nos contó que una noche que había salido a regar el jardín, escuchó algo en los árboles, como un animal entre las hojas. Pensó que quizá era un pájaro,
pero cuando pasó frente al árbol más grande de ahí, vio a una mujer colgada, con los ojos completamente en blanco y una sonrisa, su piel estaba completamente pálida. Luz salió corriendo lo más rápido que pudo, y gritó por ayuda. Una madre la escuchó y le preguntó qué pasaba. Luz le contó de manera desesperada lo que había visto. Ella la calmó y le dijo que no se preocupara, que iban a rezar todas juntas al otro día por ella, y que todo estaría bien. Y dice que sí funcionó, porque no volvió a pasarle nada parecido, pero que en el convento es común que las monjas vean a la mujer ahorcada en ese árbol. También nos contó que muchas veces veía a un niño que corría de un lado a otro en el pasillo del segundo piso, que primero parecía un niño normal, pero que cuando lo observaba bien, sus dientes estaban llenos de sangre. Dicen que muchas veces hicieron la petición de que se les cambiara de convento, pero siempre era denegada, porque los lugares más cercanos ya estaban completos, hasta que se cansaron y se resignaron a seguir ahí. Nos dieron un recorrido, que honestamente fue escalofriante. Ya nos habíamos mentalizado por todo lo que nos habían contado, pero no quisimos rechazarlas. El lugar era enorme, tenía 3 pisos y el patio, su propia iglesia, y muchos cuartos. Cuando terminamos el paseo, les dijimos que teníamos que irnos, pero nos dimos cuenta de que ya eran las 9 de la noche, y a esa hora ya no pasaban autobuses a nuestras casas. Así que las monjas muy amables nos ofrecieron marcarle a nuestros padres, y nos ofrecieron quedarnos en uno de los cuartos para que no corriéramos peligro andando en la calle a esa hora. Nos llevaron a un cuarto que justamente tenía 2 camas y un armario. La verdad yo no quería quedarme, por todo lo que nos habían contado, era muy miedosa, pero era la mejor opción. El cuarto, a pesar de tener muchas cruces e imágenes de santos, daba un aspecto espeluznante. Nos ofrecieron un vaso de agua a cada una para ponerlo al lado de la cama, y nos dieron las buenas noches. No dejaba de mirar todas las cruces que había por todas las paredes. Cuando se fueron, platicamos en voz baja un rato sobre todo lo que nos habían contado. Después de un rato apagamos la luz, y solo dejamos prendida una pequeña. Intenté dormir, pero no podía evitar sentir miedo, por todo lo que había escuchado. Después de pensar mucho, el sueño me ganó, y me quedé profundamente dormida. Hasta que algo me despertó. Alguien estaba tocando mis pies, eran unas manos muy frías y ásperas. Metí los pies en las sábanas rápidamente, y volteé hacia la otra cama para ver si estaba mi prima. Deseaba que hubiera sido ella quien me había tocado, pero no, ella estaba dormida. Me asusté muchísimo y la desperté, le dije lo que había sentido, pero ella me dijo que quizá era mi imaginación o un sueño, pero yo sabía que no era así. Intentamos dormir después de que me calmé, pero me era imposible conciliar el sueño. Unos minutos después estaba más tranquila, y pensaba en lo que haría al siguiente día. Pero algo interrumpió mis pensamientos. Era un sonido extraño, era como algo moviéndose en la pared. Levanté la cabeza para mirar bien, y todas las cruces colgadas en el cuarto se estaban moviendo. Ahora estaban al revés, y mientras procesaba ese horrible suceso sucedió algo más. La cama comenzó a moverse de un lado a otro y no solo la mía, la de mi prima también. Mi asombro era tal, que por unos segundos no moví ni un pelo, pero reaccioné y le grité a mi prima para que se despertara. Cuando se dio cuenta de lo que estaba pasando, comenzó a pedir ayuda, pero parecía que nadie nos escuchaba. Estábamos desesperadas, las camas no dejaban de moverse, y todas las cruces seguían volteadas. Algo extraño pasó a continuación, el cabello de mi prima se levantó solo, era como si alguien lo sostuviera, y poco después sucedió lo peor. Comenzó a elevarse y poco después cayó al suelo. Salté de la cama aún en movimiento, y la ayudé a levantarse, su mirada expresaba terror auténtico. La tomé de la mano y le dije que corriéramos a pedir ayuda. Corrimos por todo el pasillo, y al llegar a uno de los cuartos de las monjas tocamos, y una de ellas nos abrió sorprendida. Le pedimos que nos acompañara, y cuando vio las cruces se persignó 3 veces.
Las camas ya no se movían, pero las luces comenzaron a apagarse y a prenderse. Acompañamos a la monja por las demás, y cuando todas estábamos ahí dijeron que rezaríamos para que el mal se fuera. Primero una de ellas decía la oración y a continuación todas la repetíamos. Cada que decíamos una palabra, un olor pútrido emanaba de aquella habitación, y podría jurar que se escuchaban murmullos en el aire y una que otra risa. Moría de miedo, nunca había estado en una situación como esa, todo el tiempo me la pasé pensando en que debimos irnos desde temprano para no pasar por eso. Seguimos por más o menos 30 minutos, pero paramos porque un ruido extremadamente fuerte nos asustó. Venía de afuera, así que como pudimos nos asomamos por la ventana, y ahí todas vimos algo que seguramente jamás olvidaremos. Una mujer colgaba del árbol, pero eso no era normal, ya que sus cuencas no tenían ojos, y sus manos parecían estar pudriéndose. Al parecer se dio cuenta de que la estábamos mirando porque alzó su cabeza hacia la ventana y sonrió con maldad. Una de las monjas incluso se desmayó por ver a esa mujer. La auxiliaron mientras nosotras seguíamos viendo lo que pasaba afuera. Nos alejamos de ahí, y una de ellas comenzó a acomodar las cruces. Volvimos a rezar, y después de 20 minutos todo pareció cesar. La mujer ya no se encontraba colgada en el árbol. Parecía que aquella entidad había desistido por fin, pero eso no garantizaba que no volvería a aparecerse. Nadie durmió esa noche, nos quedamos todas juntas cuidando que no sucediera nada raro, esperando el amanecer. Cuando por fin el sol salió, agradecimos a todas y salimos huyendo de ahí. Ya no queríamos saber nada de ese lugar, un lugar que en vez de albergar paz, albergaba almas en pena. Relato escrito y adaptado por Liz Rayón.